vamos a explicar problemas relacionados a funciones. Recuerden que esto hace referencia a que va a haber tres posibilidades con respecto a este tipo de problemas. La primera posibilidad es que a mí me den la función y de la función me den el dato para poder obtener el resultado. La otra posibilidad es que a mí me den la función, pero en la función no me están pidiendo el dato, sino no me están dando como dato el dato, sino me están dando el resultado. Y la tercera posibilidad es que no me den la función y por lo tanto yo debo de crear la función. Para crear la función hay dos posibilidades y esta función se puede crear a través de operaciones, de ver las operaciones que me llevan a obtener los resultados a partir de los datos o a través de fórmulas que yo conozco, donde en estas fórmulas va a haber veces en que utilice una sola fórmula o que utilice dos fórmulas, todo dependiendo de lo que me diga el problema. Para crear la función nada más hay que tener en cuenta que en la función, ya sea viendo las operaciones o las fórmulas, en la función debe de existir una variable dependiente, que es la que está despejada, y debe de existir una variable independiente, que es la que no está despejada. Entonces ahí es donde me permite a través de operaciones encontrar la relación entre estas dos variables, o en las fórmulas, si veo que hay muchas variables, pues nada más entender que debo de dejar una que va a depender de la otra. También en el enunciado me ayuda mucho el ver esta dependencia. Bueno, vamos a ver cuál es el caso. Aquí me están diciendo que tengo una hoja cuadrada de cartón de 70 centímetros por lado. Por lo tanto, vamos a hacer el esquema solamente para ir visualizando de qué se trata el problema. Y si yo tengo una hoja cuadrada de 70 centímetros por lado, entonces aquí le puedo escribir que este de aquí para acá mide 70 y este también de aquí para acá también mide 70 hasta acá abajo. También mide 70. Bueno, me permite, sí, 70. Y después me está diciendo que lo que debo de hacer es, vamos a construir una caja sin tapa. Las cajas sin tapa, pues solamente son los laterales. Vamos a hacerlo aquí. Solamente van a ser los laterales. La parte lateral de la caja. También va a estar la otra parte lateral de la caja. Y esta parte, esta no la va a tener, no va a tener la tapa. Solamente va a tener las partes laterales de la caja. Entonces, esta que está arriba, esta no la tiene. Y solamente sería un lado, un costado, otro costado, otro costado, otro costado y la base. Bueno, para poder hacerlo vamos a recortar un cuadrado idéntico en cada una de las esquinas de la hoja. Eso quiere decir que en esta esquina de la hoja voy a recortar un cuadrado. Obviamente este cuadrado no tengo idea de cuánto mide el cuadrado, pero esos van a ser cuadrados idénticos que se van a recortar en cada una de las esquinas de la caja. Y aquí hay otro cuadrado. Y aquí hay otro cuadrado. Bueno, ahora recortar un cuadrado idéntico de cada una de las esquinas de la hoja para posteriormente doblar los bordes hacia arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una vez que ya recorté, pues lo que va a ocurrir es que este borde que yo tengo aquí, este borde, yo lo puedo doblar hacia arriba para formar un costado de la caja. También este borde yo lo puedo doblar hacia arriba para formar el otro costado de la caja. Este borde también yo lo puedo doblar hacia arriba para formar el costado. Y este borde también lo puedo doblar hacia arriba para formar el otro costado. Entonces, lo importante es que como son cuadrados idénticos, pues entonces yo debo de escribir aquí en las dimensiones que de aquí para acá tengo una medida que no la conozco, pero que va a ser la misma para los dos, y esta es X. Y como aquí también tengo otro cuadrado, aquí también voy a tener otra medida que no conozco, pero es X. Eso se debe a que me están diciendo que van a ser cuadrados idénticos. Y por acá entonces también voy a escribir
otra medida que va a ser X, y de este lado también, de este cuadrado, que no alcanzo a escribir aquí porque no me lo permite el programa, también va a haber otra X. Bueno, por lo tanto, lo importante es que en esta parte intermedia, si yo tenía un 70 de medición y le estoy quitando un pedazo que es X y otro pedazo, por suma de términos semejantes, eso quiere decir que aquí me va a quedar una medida que es 70 menos 2X, y lo mismo aquí abajo. La medida de aquí va a ser un 70 menos 2X. Si esto lo llevo a las medidas de la caja, entonces en la medida de la caja lo que va a ocurrir es que aquí hay una pestaña que es solo para formar ese costado. Por lo tanto, la distancia que hay de aquí para acá, pues es precisamente esta distancia. O sea, es un 70 menos 2X. Ahora vámonos a la otra distancia. La otra distancia que está de aquí para acá, pues es también lo mismo, porque recorté una X de cada lado y luego doblé este borde. Por lo tanto, aquí también tengo un 70 menos 2X. Y si ustedes se dan cuenta, lo que recorté y luego lo levanto, esto me lleva a que esta altura de esta caja sea X, que es cuando yo lo recorto, este cuadradito, entonces este borde lo levanto, me genera el costado de la tapa, y este costado va a tener una altura que es 70. Entonces de aquí yo ya veo cómo quedaría la caja. Fíjense cómo no me están dando la función, entonces yo la debo de crear a través de operaciones, a través de fórmulas o a través de la figura, que es este caso, a través de la figura. Y con eso, entonces hay que crear la función. Bueno, luego me dicen, para posteriormente doblar los bordes hacia arriba. Expresa el área y el volumen. Por lo tanto, ya entrando en lo que me preguntan, yo debo de calcular el área de esta caja. Obviamente, al hablar del área, estoy hablando del área de los bordes y el área de la base, sin considerar la parte de arriba. Y también me están pidiendo calcular el volumen. Primero vamos a calcular el área. Si yo calculo el área, pues entonces no estoy calculando el área de la caja, sino estoy calculando el área de el área de la hoja, sino estoy calculando el área de la caja. Por lo tanto, el área de la caja, primero debo de calcular el área de la base de la caja. Ese área de la base de la caja, si ustedes se dan cuenta, es un cuadrado que se ve aquí. Y ese cuadrado es un cuadrado que tiene por lado 70 menos 2X por otro 70 menos 2X. Ese es el área de la base del cuadrado. Y ahora vámonos a los costados. Si se dan cuenta, todos los costados tienen la misma distancia en lo que es la base y tienen la misma altura, que es X. O sea, el costado es este, es este, es este y es este. Y si se dan cuenta, los cuatro son idénticos. Entonces hay que sumarle 4 áreas que van a ser las áreas del rectángulo. Y estas áreas del rectángulo van a tener una base que es 70 menos 2X y una altura que va a ser X. Por lo tanto, entre estas secciones ya tengo el área de la caja. El área de la superficie de la caja, esta es el área de la base de la caja, y aquí van a ser 4, que esto van a ser el área de los costados de la caja. Y con eso ya puedo determinar entonces cuál es el área. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el área está despejada, por lo tanto este ya recibe el nombre de variable dependiente, y me voy dando cuenta que la función, recuerden que una función es una definición basada en operaciones, todas estas operaciones a la única variable que tienen es a la X, y debido a que la única variable que tienen es la X, entonces yo ya puedo escribir que esta área va a depender solamente de la X, porque la única variable que está aquí involucrada es la X. Y ya estoy cumpliendo con lo que dice la función, que debe de haber una variable dependiente y una variable independiente. Y entonces lo único que me queda aquí por hacer es realizar todas las operaciones para que esto no quede con muchas operaciones, sino quede más simple. Entonces multiplico el primer factor por el primer sumando, multiplico el primer término por el sustrayendo, multiplico el sustrayendo por el minuendo, multiplico el sustrayendo por el sustrayendo, y aquí también hago lo mismo.
Fíjense cómo hay dos multiplicaciones, y de estas dos multiplicaciones, entonces tendré que multiplicar una vez y dos veces. Entonces primero multiplico el 4 por el 70 y luego por la x, y luego multiplico el 4 por el modulus x y luego por la x, obviamente con signo positivo. Por lo tanto, al realizar las multiplicaciones, si yo multiplico 70 por 70, el 7 por 7 me da 49, y el 0 del 7 y el 0 del 7 me da 4900. Luego multiplico este por este, donde me queda un menos 140x. 140x. Luego multiplico este 2 por este 70, donde también me queda menos 140x. Luego multiplico este 2 por este 2, menos por menos me da más, quedándome un 4x cuadrada. Luego multiplico este 4 por este 70, 4 por 7 es 28, que son 280 por la x, es más 280x, y luego multiplico este 4 por el 2, que me queda menos 8x por la x, más por menos 8x, entonces aquí son menos 8x cuadrado. Disculpen, me falta espacio. Y entonces, ahora vamos a hacer la suma de términos semejantes. Esa suma de términos semejantes obedece a que primero debo de escribir el término cuadrático, donde el término cuadrático es este que tengo aquí. Luego, lo que debo de escribir es los términos lineales. El término lineal voy a tener este 140 con este 140, que se utiliza la ley de la suma. Y luego voy a tener un 280, donde se utiliza la ley de la resta, porque este es positivo y este es negativo. El término independiente, pues ese queda solo. Por lo tanto, el área como una función de la x, donde la x es el lado del cuadrado que se recortó, va a ser el término cuadrático. Entonces tengo un 4x cuadrada menos un 8x cuadrada, se hace la ley de la resta, me queda un menos 4x cuadrada. Luego, de aquí hago la ley de la suma. Los dos son negativos, se hace la suma, me queda 280, se mantiene el signo que es negativo, es menos 280, pero con esto es menos 280 me queda 0. Por lo tanto, ya nada más sumo el 4900, y de ahí ya tengo mi función que está expresada en términos de la x. Me dicen expresa el área de la caja en función de la longitud de x. En función quiere decir que esta debe ser la variable dependiente, porque solamente el área depende de la x, que la x es la longitud del cuadrado que se cortó, y esta que yo tengo aquí va a ser la variable independiente, donde la variable independiente obedece a que es donde se debe de sustituir para obtener el valor del área. Se sustituyen datos dependiendo de la longitud del cuadrado que se vaya a cortar. Entonces, lo que podríamos decir que es inciso A, por llamarlo de alguna manera, es el cálculo del área de la caja. Disculpen aquí que me faltó. Ahora vamos al volumen. El volumen de la caja precisamente va a obedecer a que yo tengo el volumen de la caja. El volumen de la caja va a obedecer a que tengo tres longitudes, que es largo por el ancho por la altura. Fíjense cómo estoy utilizando una fórmula. Utilizo una fórmula, y esa fórmula me basa en la figura. Por lo tanto, el volumen de la caja va a ser el largo, que es 70 menos 2x, multiplicado por el ancho, que también es 70 menos 2x, multiplicado por la altura, que es x. Aquí es largo por ancho por altura, tomando en cuenta las mediciones de la caja. Por lo tanto, lo único que me resta es entonces hacer la multiplicación, y si yo hago la multiplicación, entonces ya tendré el resultado asociado al volumen de la caja. Si yo hago la multiplicación, vamos a realizar esta multiplicación, entonces tendré que multiplicar el 70 por el menos 2x. La ventaja es que yo ya hice esa operación. Ya hice esa operación acá y ya tengo los resultados que son estos. Entonces, si yo hago la operación y todavía la multiplico por la x, pues va a resultar que esta operación, donde fueron estos resultados, pues todavía hay que multiplicar por la x. Y entonces lo puedo escribir de este lado. Me voy a ir de acá. Entonces, el volumen, que si ustedes se dan cuenta nada más está dependiendo de la x, porque la variable dependiente, el valor de esta variable,
va a depender solamente de los valores que tenga la X. Se va a calcular como, aquí decimos la multiplicación, es 4900, es el producto de estos dos, que también lo tengo aquí, pero aparte por X. Entonces va a ser 4900 por X. Luego, la multiplicación de estos dos fueron estos dos términos, que estos dos términos los sumo por ley de la suma y me va a quedar menos 280x. Pero como todavía hay que multiplicar por otra x, entonces me queda menos 280 x cuadrada. Y por último, la multiplicación de estos dos binomios que ya le hice aquí me da un 4x cuadrada, pero multiplicado todavía por esta x que me hace falta, entonces me queda un más 4x cúbica. Lo único que tengo que hacer es aquí escribirlo en orden, y entonces me queda que el volumen de la caja expresado en términos del lado de la longitud del cuadrado que se cortó en los bordes, en las esquinas de las hojas, va a ser un 4x cúbica menos un 280x cuadrada más un 4900x, de donde ya se expresa como función, debido a que, de aquí pongo la notación, de aquí viene para acá, donde lo único que hice fue utilizar la fórmula para calcular, para sustituir y entonces tener la función. Al darme cuenta que en la operación solamente depende de la x, entonces ya puedo decir que es una función de x. Bueno, vamos a resolver el segundo problema. El segundo problema, aquí me dice que según la ley de Newton del enfriamiento, si un objeto a una temperatura B está rodeado por un ambiente, ya sea aire o agua, por ejemplo, a la temperatura A, siendo A más chica que B. Eso quiere decir que la temperatura del medio, esta temperatura del medio es la temperatura A, y la temperatura A es más chica que la temperatura del objeto. Entonces tengo un objeto donde ese objeto está a una temperatura, B, y la temperatura del objeto es más grande que la temperatura del medio. El medio es más frío, entonces tengo un objeto caliente que se va a enfriar debido a la temperatura del ambiente. Entonces, la temperatura del objeto al cabo de t minutos, fíjense como aquí me están diciendo que todo va a depender de los minutos. Aquí hay algo importante, depende de los minutos, es este que yo tengo acá. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que dije, ahí me estaban diciendo que el medio tiene una temperatura A, por lo tanto, esta que está aquí, esta que está aquí es la temperatura del medio, y esta que está aquí también es la temperatura del medio. Hay que tenerlo presente cuando vayamos a utilizar la función. Y también me dicen que hay un objeto donde ese objeto tiene una temperatura B y el objeto tiene una temperatura más alta, y por lo tanto este de aquí es la temperatura del objeto. Me acaban de decir que la temperatura del objeto, fíjense como también aquí me faltó ver que la temperatura del objeto al cabo de 3 minutos se calcula así. Entonces esta va a ser la temperatura del objeto. Aquí hay que ponerle otra marquita a ver si me deja. Esta es la temperatura del objeto, pero eso va a ser después que el objeto se meta a un ambiente que es más frío, donde voy a escribir estas dos temperaturas. Y me están diciendo que K es una constante positiva. Esta constante K muy seguramente se debe a las condiciones que hay, porque pudiera haber que hay viento, pudiera haber que hay, no sé, algo que me acelera el proceso. Pudiera ser que es más alto, donde se está considerando, o es a nivel del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso va relacionado con lo que es la constante K. De hecho, ustedes cuando ya vayan al laboratorio van a crear las funciones, y todo esto ustedes lo van a calcular a través de operaciones. Precisamente para eso me permite el crear las funciones, porque me voy a basar en operaciones, me voy a basar en fórmulas y me voy a basar en figuras. Y en el caso de ustedes, cuando estén en el laboratorio, también van a poder obtener funciones, pero va a ser dependiendo de todo lo que estén considerando. Bueno,
Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya me están dando la función, que son estos dos casos. Entonces, lo único que me pueden decir es que me dan el dato para sustituir la función. Recuerden que aquí el procedimiento es una sustitución. Me dan el dato para sustituir la función o me dan el resultado para igualar a la función. Una vez que haya hecho eso y ya que haya sustituido o ya que haya igualado, dependiendo de la función, si es polinómica son operaciones y operaciones inversas, si es exponencial va a ser definición de logaritmos, leyes de logaritmos, leyes de los exponentes, etc. Y si es trigonométrica, pues debo de utilizar funciones trigonométricas y arcofunciones. Hay esas tres posibilidades en las funciones. Por lo tanto, reviso aquí y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una función exponencial porque tengo una base y un exponente. Entonces, lo que voy a tener que hacer uso es de la definición del logaritmo y de todo lo que sería álgebra, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes y también de las leyes de los logaritmos. Entonces, vamos a ver a qué me hace referencia el primer inciso. El primer inciso me está diciendo que calcule el valor de la k. Voy a calcular el valor de la k. Si ustedes están observando, el valor de la k está en el exponente, por lo tanto va a ser una ecuación exponencial de cierto medio que se encuentra a 28 grados centígrados. Ahora, vamos a entender qué quiere decir el 28 grados centígrados. Si me están diciendo medio, habíamos dicho que medio iba a ser el rojo, el medio va a ser el rojo, y por lo tanto voy a sustituir en la A. Entonces, este 28 que me están dando es la A. Y después me dicen que cierto, ¿qué valor tiene la K? ¿Qué valor tiene la K de cierto medio que se encuentra a 28 grados centígrados? Ya dijimos, medio 28 grados centígrados es asociado a la A. Si produce un enfriamiento de 30 a 20. Entonces aquí ya me están dando otro dato que va a ser el 30 grados centígrados y, perdón, 30 grados centígrados y me dan otro dato que es 20 grados centígrados. Entonces lo que yo tengo que ver es qué es este 30 y qué es este 20. Entonces, si se produce un enfriamiento, este enfriamiento que se está produciendo, pues debe ser el enfriamiento en alguna cosa. No va a ser el medio, porque el medio está a 28 grados. Por lo tanto, el enfriamiento me está haciendo referencia al objeto, que va a haber un objeto que se va a enfriar y se va a enfriar de 30 a 20. Por lo tanto, este 30 es la temperatura que tiene el objeto y esa temperatura habíamos dicho que es B. Y este 20 está haciendo referencia a que después que este objeto de 30 grados centígrados se mete en un medio de 28, llega a una temperatura de 20. Y esa temperatura de 20 entonces es la temperatura final. Y eso implica que la temperatura final es la F de T. Entonces fíjense cómo hay tres temperaturas. La temperatura del medio, la del medio dijimos que es el rojo, la temperatura del medio, la temperatura del objeto, que es esta que está aquí, y esta temperatura también habíamos dicho que es la del objeto, pero esta es al final. Esta es la temperatura que hay al principio y esta es la temperatura que hay al final, después de ser expuesto a este, y donde yo tengo una constante que va a depender del medio y también voy a tener una T que depende de la circunstancia, más bien del tiempo en que yo estoy dejando el objeto en un ambiente. Ahora aquí también me están diciendo que esto ocurre en 14 minutos. Entonces, si ocurre en 14 minutos, me dan otro dato, donde ese dato es el 14 y es del 14 minutos. La ventaja que tengo aquí es que solamente hay un tiempo. Por lo tanto, todos estos datos los voy a sustituir en la función. Me están dando muchos datos y esos datos hay que sustituirlos en la función. Fíjense cómo el dato importante es el 14, sin embargo también necesito los otros valores de temperatura para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Y entonces el A se sustituye, el B se sustituye, pero el F de T quiere decir que se va a igualar. Entonces voy a hacer una combinación de los procedimientos que hice al principio de la sustitución y de la igualación. Por lo tanto, F de T es la temperatura que se tiene después de 14 minutos. De hecho, aquí, para ser más exactos, en lugar de decir F de T, tendría que decir que es la temperatura que yo tengo a los 14 minutos de estar exponiendo el objeto de 30 grados centígrados a un medio de 28 grados centígrados. Por lo tanto, empiezo a sustituir. Aquí me queda que el 20 va a ser igual, estoy igualando, la F de 14 es 20,
A una habíamos dicho que la A es 28 más una B menos A, B es 30, A es 28, a un 30 menos 28 multiplicado por 10 elevado a la menos K, que precisamente es la que me están preguntando, multiplicado por un tiempo que fue 14. Y de aquí, pues ya entro entonces al campo de álgebra. Recuerden que todas las ecuaciones primero se comienzan con operaciones y operaciones inversas, y una vez que ya he terminado de todas las operaciones, entonces me voy a logaritmos ya exponenciales, donde implicaría la definición de logaritmo. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, pues la primera operación que puedo hacer es esta resta. Entonces aquí me queda un 20, que es igual a 28, más, hago la resta, me queda un 10, que es un número multiplicado por una base, que es 10, elevado a la menos 14K. Hago el orden, signo, coeficiente y variables. Ahora, ustedes tengan presente que este 2 que tengo aquí es un coeficiente. Recuerden que va a ser signo, coeficiente, variable, y luego viene la base que está elevado al exponente, que eso es la función exponencial. Por lo tanto, yo no puedo multiplicar un coeficiente 2 por una base, porque la base es el número que se va a multiplicar por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, no puedo hacer esta multiplicación por jerarquía de operaciones. Entre la suma y la multiplicación tiene mayor jerarquía la multiplicación, pero esta multiplicación no la puedo realizar. Por lo tanto, al ya no haber operaciones, lo que tengo que hacer son operaciones inversas. Este 28, aquí hay una operación suma, la operación inversa es resta, entonces le resto 28 a 20, y como este es negativo y este es positivo, son números diferentes, son signos diferentes, lo que implica que utilizo la ley de la resta, y me queda que el 20 menos el 28 es un menos 8, que es igual a un 2 que multiplica a un 10 elevado a la menos 14x. Y entonces de aquí lo que yo debo de hacer es continuar con operaciones inversas. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Por lo tanto, el 2 va a dividir al menos 8 y me va a quedar un menos 8 entre un 2, que si realizo la operación inversa, ya sé que el resultado es un menos 4 al realizar la operación inversa. Y esto es igual a un 10 elevado a la menos 14 por x. Una vez que ya hice eso, entonces ya no hay operaciones, porque aquí no hay una resta, es un signo por un número y aquí es una base elevado al exponente. Debido a eso me voy entonces a la definición de logaritmos, y la definición de logaritmos menciona que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Esa es la definición de logaritmos. Aquí hay una multiplicación. Si hacemos operaciones inversas, el menos 14 divide al logaritmo, entonces me queda que x es logaritmo base 10 de menos 4 dividido entre menos 14. Y aquí me equivoqué, no es k, perdón, no es x, es una k. Y entonces ahí yo tendría que estoy obteniendo el valor de la k. Dejen cambio todas estas, porque fui por la x. Aquí es un menos 14k, aquí es un menos 14k, y aquí es una k. Bueno, aquí el gran problema que voy a tener es que, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la gráfica de los logaritmos, es así. Resulta que esta es la función y este es el logaritmo, y entonces el logaritmo no va a haber de números negativos. En números negativos no existe el logaritmo, solamente existe el logaritmo para números positivos. Inclusive, si obtengo el logaritmo de 0, tampoco me da, solamente verifiquen en su calculadora. Si en su calculadora escriben logaritmo de menos 4, lo que va a ocurrir es que me pone un error matemático. Debido a esa situación, entonces implicaría que este problema, así como está, no existe un medio donde pueda ocurrir que la temperatura baja de 30 a 20 estando en un medio de 28. Y eso es obvio, o sea, no puedo tener una temperatura que sea menor a la del medio. Este medio me va a mantener la temperatura. Eso quiere decir que aquí hay un error muy grande, y solamente para poder resolver el ejercicio y checar este error en un laboratorio, en una situación, tendrían que decir esto no es posible.
Entonces vamos a cambiarle aquí para que pueda ser posible. Y vamos a decir que en lugar de 30 vamos a escribir un 40, por ejemplo, y en lugar de 20 vamos a escribir un 30, solamente para que se pueda resolver y pueda obtener el valor de la constante. Eso es por fines didácticos y académicos, para que ustedes entiendan que en algunas ocasiones el problema, que obviamente ya obedece a una situación real, a veces nunca va a ocurrir, y estos datos son los que debo de interpretar para decir aquí que nunca va a ocurrir, y nunca va a ocurrir por lo que les acabo de mencionar. Entonces vamos a cambiar estos datos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Si cambiamos los datos, entonces otra vez en el inciso a mí me están pidiendo calcular una constante del medio, donde la temperatura del medio es 28 grados centígrados, pero resulta que el objeto no está a 30 grados, sino está a 40 grados, y ese objeto que está a 40 grados va a tener una temperatura después de 14 minutos que va a ser de 30 grados. Y eso sí es posible porque llega un poquito arriba de la temperatura del medio, y por lo tanto sí puede existir este enfriamiento. Este enfriamiento no puede existir porque el objeto nunca va a estar más frío que el medio. El medio te va a mantener la temperatura del objeto. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, pues todo eso nada más es repetirlo. Y si yo lo repito, entonces voy a escribir el 20, que sigue siendo la temperatura del medio. Escribo el 20. Voy a escribir el 28, que es... no es cierto, la temperatura a la que llega el objeto ya no es 20, sino es 30. Entonces aquí escribimos un 30, que va a ser la temperatura a la que llega el objeto. Luego voy a escribir un 28, que el 28 es la temperatura del medio, ese 28 sí se mantiene, multiplicado por, más la temperatura del objeto, que ya no dijimos que es 30, sino dijimos que es 40, por la temperatura del objeto, que es 40, restándole la temperatura del medio. Recordemos que el medio está a 28, eso se mantiene, a 28 multiplicado por 10 elevado a la menos k por 14. Y aquí ya sabemos lo que hay que hacer, operaciones y operaciones inversas. Entonces me va a quedar que este es un 30 igual a 28. Realizo la operación que está aquí, que aquí me da un 12 multiplicado por un 10 elevado a la menos 14k. Sabemos que esta operación no se puede hacer. Hago la operaciones inversas. Entonces 28, que es la temperatura del ambiente, y 30, que es la temperatura a la que debe de llegar el objeto. Aquí es posible, aquí hay una suma. La operación inversa es una resta, entonces al 30 le resto 28, y esto me queda que es 12 por 10 elevado a la menos 14k. Continuando con operaciones inversas, aquí me queda que va a ser un 2 entre 12, aquí una multiplicación es subdivisión, y 2 doceavos. Si yo simplifico, esto me queda un sexto, y esto es igual a 10 elevado a la menos 14k. Y aquí utilizo la definición del logaritmo. Entonces el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base, que es la base 10, para obtener la potencia, que es un sexto. Por lo tanto, lo que hago son operaciones inversas. Aquí hay una multiplicación, realizo la división, y entonces me queda que x es igual al logaritmo base 10 de un sexto dividido entre menos 14. Ahora sí, el logaritmo de números positivos sí existe, y vamos a hacerlo en la calculadora. Si yo lo hago en la calculadora, entonces me queda que el logaritmo, abro paréntesis para indicar la división de 1 entre 6, o de un sexto si lo quieren considerar en fracción, y ese logaritmo me queda un menos 0.77. Si lo divido entre menos 14, me va a dar un valor que es de una constante. Ya me di cuenta que también me equivoqué en la x, que es menos 0.055. Obviamente hay muchas decimales, esas decimales vamos a conservarlas en la calculadora para que no cometa errores de exactitud. Esta acá está bien, esta acá está bien, esta acá está bien, y aquí ya no le puse k, sino le puse x. Entonces este es menos 14k. Esto suele ocurrir en los exámenes, que cambian de variables, y entonces ya tengo
el resultado del inciso A, que el inciso A lo modifiqué solamente para fines didácticos. En el problema real, pues nunca va a existir, nunca va a ocurrir, y como nunca va a ocurrir, pues este problema ya no tendría sentido hacer el inciso B. Pero por fines didácticos, para ver qué es lo que ocurre cuando sí hay un resultado, pues entonces cambiamos los datos. Para un examen, pues si ya se dieron cuenta que no ocurre, pues nada más expliquen por qué no ocurre y ya queda concluida esa situación. Bueno, nos vamos al inciso B. En el inciso B, ahora me están diciendo que para el medio del inciso anterior, ¿qué quiere decir el medio del inciso anterior? Pues quiere decir la constante. Por lo tanto, voy a tener una constante que es menos 0.55, pero recuerden que esta constante que es menos 0.55 provino de un logaritmo de un sexto dividido entre menos 14. Este es el que me daría el resultado exacto para no perder decimales. También, si es para el inciso anterior, para el medio del inciso anterior, entonces el medio es solamente la constante, pero todavía me hace falta saber si la temperatura del ambiente cambió, solamente es el medio. El medio son las condiciones de altura, de presión, de densidad, de humedad, eso va relacionado a la constante, pero necesitamos ver qué tiene que ver con las temperaturas. Entonces me dice, ¿en cuánto tiempo? Otra vez me están preguntando el tiempo, por lo tanto otra vez va a ser una ecuación exponencial. Me siguen preguntando el tiempo. ¿En cuánto tiempo disminuyó la temperatura de 60 a 42? Habíamos dicho que el 60 es la temperatura del objeto y la temperatura del objeto ya habíamos mencionado que es la constante B. La temperatura del objeto es la B. Entonces la B es de 60, que es la temperatura que tiene el objeto, de 60 grados centígrados. Y ese objeto va a disminuir la temperatura a 42. Habíamos dicho que esa es la temperatura que depende del tiempo y que esto va a ser 42 grados centígrados. Esa es la temperatura que tiene al final el objeto. Al introducirse en un medio que se encuentra a una temperatura de 13. Entonces, aquí en el inciso A, la temperatura del ambiente era de 28 grados centígrados, pero ahora voy a tener una temperatura del ambiente que es de 13 grados centígrados. Recuerden que este 13 grados centígrados es la temperatura del medio. Ya habíamos mencionado que la temperatura del medio era la constante A. Entonces aquí escribo una constante A, que es la temperatura del medio, y ahora la temperatura del medio va a estar a 13 grados centígrados. Por eso era necesario que pudiéramos calcular esta constante. Esto nunca va a ocurrir. Tendríamos, si estamos hablando de situaciones experimentales, para calcular la constante deberíamos de cambiar estas condiciones, ¿no? Sabemos que nunca va a llegar a 20 grados centígrados si estoy en un medio de 28. Bueno, utilizando los mismos datos, lo que hago es en la función hacer dos procedimientos, que es sustituir e igualar, que es lo que había hecho en los ejercicios iniciales referidos a funciones. Por lo tanto, la f de t va a ser un 42, o sea, la temperatura que tiene al final va a ser 42, a partir que está en un medio que es de 13 grados centígrados. Un medio que es de 13 grados centígrados, y le voy a sumar un medio que es de 13 grados centígrados, y le voy a restar la temperatura inicial del objeto menos la temperatura del ambiente. Y la temperatura inicial del objeto es de 60 grados centígrados, donde le resto la temperatura del ambiente, que es 13, y eso lo voy a multiplicar por un 10 elevado a la menos kt, por un 10 elevado a la menos k. Ese menos con este menos se hace más. Vamos a escribirlo aquí completo. Logaritmo de un sexto entre 14. Acuérdense que la fórmula es menos kt, pero como la constante medio negativa, el menos de la función con el menos de la constante se me hace más. Y aquí me queda por el tiempo, que es lo que tengo aquí expresado en la función. Por lo tanto, al igual que arriba, voy a empezar a hacer operaciones y operaciones inversas. Por lo tanto, la operación que puedo hacer primero va a ser la resta, donde si yo hago la resta y al 60 le resto 13, me va a quedar 47. 3 para 10 me da 7, llevo 1, aquí es 2, para 6 me da 4, multiplicado por 10 elevado al
logaritmo al logaritmo de 1/6 sobre 14. Sabemos que este valor es 0.55, y lo multiplico por el tiempo. Solamente esto es para traer todas las decimales y no perder decimales. Luego ya sabemos que este 47 no se puede multiplicar por el 10 porque uno es coeficiente, el otro es base, no se puede hacer la multiplicación y entonces hago operaciones inversas. Y la operación inversa es que al 42 le voy a restar 13, va a predominar el signo positivo. 3 para 12 son 9, llevo 1 y 2 para 4 son 29. Entonces aquí la resta me queda 29 y del otro lado y en el muro derecho me queda un 47 multiplicado por 10 elevado a la logaritmo de 1/6 sobre 14, que sé que es el valor de 0.055, multiplicado por la t. Si continúo con operaciones inversas, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto aquí me queda un 29 dividido entre 47 y que es igual al 10 elevado a la logaritmo de 1/6 dividido entre 14 multiplicado por la t. Si ustedes se dan cuenta, ya no hay operaciones. Si hago la operación solamente llegará a la expresión decimal, lo cual no tiene sentido. Y entonces entro al campo de logaritmos porque hay que escribir la definición de logaritmo. Entonces la definición de logaritmo es que el logaritmo es el exponente, que es logaritmo de 1/6 sobre 14 por la t, es el exponente al cual se eleva la base. Sabemos que la base es 10 para obtener la potencia, que es 29 sobre 47. Una vez teniendo eso, pues aquí hay una multiplicación, hago operaciones inversas, el 14 está dividiendo, por lo tanto va a multiplicar al logaritmo, y el logaritmo está multiplicando a la t, por lo tanto va a dividir a todo el logaritmo. Eso implica entonces que la t se va a calcular como un 14 por el logaritmo base 10 de 29 sobre 47 entre el logaritmo base 10 de 1/6. Y esto me va a dar el resultado exacto, sin perder decimales. Y entonces tomo la calculadora y empiezo a hacer el cálculo. Hacemos el cálculo del logaritmo base 10, abro paréntesis, de 29 entre 47, cierro el paréntesis, ese resultado me da menos 0.20, el menos 0.20 lo multiplico por el 14, el resultado me da menos 2.93 y lo divido entre el logaritmo de 1/6. Aquí hay que decir que a la calculadora, por si las dudas, hay que escribirle aquí un paréntesis porque a veces no entiende qué es lo que hay que hacer. Entonces escribo el paréntesis y luego escribo el logaritmo, abro otra vez el paréntesis, escribo 1/6 en fracciones, cierro el paréntesis del 1/6 que es el argumento, cierro el paréntesis del logaritmo, escribo igual y el resultado aquí me da de 3.77. Eso es utilizando todas las decimales. Por lo tanto, yo aquí tengo que decir que este es 3.77 y este es el resultado exacto. Aunque acuérdense que si estoy hablando de un problema, tengo que escribir de acuerdo al problema. Aquí lo que faltó decir es que esta acá era la constante del medio. Vamos a escribirlo porque tiene que ser contestado de acuerdo a la pregunta, si no, no tendría validez el problema. Y entonces, la respuesta del inciso anterior es ¿qué valor tiene la K? Entonces, la K es menos 0.055 para un medio, que está a 28 grados centígrados y que en 14 minutos 14 minutos vamos a hacer aquí un ajuste, vamos a escribirlo más para acá, y que en 14 minutos provoca
que un objeto disminuya su temperatura de los nuevos datos de 40 a 30 grados centígrados. De 40 a 30 grados centígrados. Que esa debió de haber sido la respuesta para el inciso A, la cual no lo escribimos, solamente pusimos el valor de la K, pero recuerden que hacer un problema forzosamente tengo que escribir el enunciado. Ahora bien, para lo que yo acabo de obtener, entonces lo que me están diciendo es que del tiempo, recuerden que el tiempo, habíamos dicho que el tiempo se tiene que dar en minutos. Entonces, yo tengo que decir que para el medio del inciso anterior, entonces, para el mismo medio, acuérdense que decir el mismo medio, estoy considerando densidad de el aire, estoy considerando humedad, estoy considerando presión, etcétera, etcétera, etcétera. Para el mismo medio, un objeto disminuye, su temperatura de 60 a 42, de 60 a 42 grados centígrados en 3 minutos. Ahora, este punto 77 es una parte fraccionaria, es una parte decimal del 60. Por lo tanto, para expresarlo en segundos, ahorita en la calculadora, si no han borrado nada, tienen el 3.77, 27, 85, 86, 8. Entonces, réstenle un 3 para que solamente quede la parte decimal, que es .77, 27, 85, 86, 7. Y eso multiplíquelo por 60, porque son la parte de los 60 segundos. Acuérdense que el punto 77 es una parte del minuto y el minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, si multiplican por 60, les va a quedar 3 minutos con 46.36 segundos. Recuerden que cuando estoy hablando de segundos, pueden hablar de décimas y de centésimas de segundos. Este entonces es el resultado de lo que me están pidiendo para este problema. Fíjense cómo en este problema entonces es un poquito más robusto porque no solamente tuve que hacer una sustitución, sino también tuve que hacer una igualación. No me piden construir la función como fue el caso del primer ejemplo, del primer problema, pero aquí sí me permiten hacer una sustitución y hacer una igualación. Bueno, ahora vamos a resolver el tercer problema. Y el tercer problema me dice que tengo un marcador radioactivo de isótopo de cromo 51 y este se puede utilizar para localizar la posición de la placenta de una mujer embarazada. A menudo se pide esta sustancia en un laboratorio. Entonces, donde voy a hacer el estudio de la posición de la placenta, necesito un laboratorio que me dé la sustancia. Posiblemente no la tengo y necesito la sustancia. Ahora bien, sabemos que todo lo que se hace referido a las cuestiones radiactivas, conforme va pasando el tiempo, se va degradando. Entonces, ahí me dice que si se envían a unidades, o sea, una cantidad inicial de este isótopo y que está medido en microcuries, debido al decrecimiento radioactivo, el número de unidades que quedan después de T días está dado por esto. Entonces, otra vez me dan la función, lo cual si me dan la función, regresando a lo que ya hemos dicho del principio, si me dan la función, puede ser el caso que tenga que hacer la sustitución o puede ser el caso que tenga que igualar la función, todo dependiendo de lo que me estén diciendo aquí. Entonces, ya tengo la función es esta, vamos a escribirla aquí para que sea un poquito más visible. Me dicen que la función es una ADT, y que va a estar calculada a través de una A sub 0 entre el número Neper elevado a la 249 sobre 10.000 por T. Y entonces, entendiendo lo que nos están diciendo en el enunciado, me están diciendo que si envían a 0, esto es lo que se envía. Y
después de t días, que obviamente está relacionado a este t días, voy a tener una sustancia que va a ser después. Entonces ya no voy a tener la misma cantidad de unidades, sino después voy a tener una ADT. Esto es lo que voy a tener al final. Al principio del laboratorio me mandan una cantidad inicial, para el final, en el laboratorio donde van a hacer el estudio de la posición de la placenta, me va a llegar esta cantidad de el isótopo radioactivo. Entonces, teniendo bien claro lo que ocurre en la función, debido a lo que me están diciendo en el enunciado, yo puedo empezar a resolver los incisos. Y me están diciendo en el inciso A que envío 28 unidades. Por lo tanto, este 28 ya entendí en el enunciado que es un A0 y tarda 17 horas. Entonces el tiempo son 17 horas. Solamente que a mí no me interesan las horas porque habíamos dicho que estaba en días. Por lo tanto hago la conversión. Recordemos que para hacer la conversión lo que debo de hacer es multiplicar por la unidad y esta unidad va a estar formada a través de una fracción. En la parte de abajo voy a escribir las horas equivalentes a la otra unidad, que en este caso serían los días. Y yo sé que un día equivale a 24 horas. Por lo tanto, después de hacer la conversión, lo que me va a quedar es que el tiempo van a ser 17 de 24 y eso va a ser en la unidad que me están pidiendo, que es 10, porque tengo que homologar los datos a lo que me está mencionando el enunciado del problema. Entonces ya tengo el tiempo y luego me dice que cuántas unidades se dispone para el análisis. Acuérdense que las 28 son las que me mandan y lo que me están diciendo es cuántas unidades después que lo mandan están dispuestas para el análisis. Debido a esto, pues ya lo que puedo hacer es hacer una sustitución. Si hago una sustitución, entonces la A de T se va a calcular como una A de 0, donde la A de 0 dijimos que es 28 y va a estar dividida entre el número Neper elevado a la 249 sobre 10.000 multiplicado por el tiempo, que el tiempo es 17 sobre 24. Y si ustedes se dan cuenta, solamente fue una sustitución. Aquí ya puedo hacer todas las operaciones, por lo tanto esto ya lo puedo realizar en la calculadora. Y si lo realizo en la calculadora, vamos a comenzar haciendo esto que está aquí abajo. Entonces multiplico el 249 sobre 10.000, lo meto en la calculadora y lo multiplico por el 17 fracción 24. Ese resultado me da 1411 sobre 80.000. Ese número va a ser el exponente del número Neper. Entonces escribo en la calculadora Shift para que me dé la potencia con base en número Neper y luego le tecleo la tecla Answer para utilizar lo que está en el display. Entonces eso me queda 1.01. El valor de todo lo de aquí abajo fue 1.017793. Ahora voy a hacer la división del 28 entre ese número. Por lo tanto, voy a escribir en la calculadora 28 entre Answer, que ya me da el valor que tenía en el display. Y entonces, al hacer esa división, me va a resultar que la A de T es 27.51047965, pero con eso es más que suficiente. Entonces, contestando el problema, me dicen se envían 28 unidades y tarda 7 horas en llegar. ¿Cuántas unidades llegan para el análisis? Entonces, para el análisis se dispone de 27.51 unidades, se dispone de 57 unidades, donde estas unidades están medidas en microcuries, 27.51 unidades de las 28 que se enviaron, y que tardaron 17 horas
en llegar. Entonces recuerden que siempre que sean problemas se tiene que contestar con un enunciado. No puedo dejarlo solamente en un número porque también me van a estar evaluando la habilidad de lectura, de leer y de interpretar, no solamente en la ubicación de los datos, sino también en el resultado. Entonces ahora me voy al inciso B. En el inciso B ahora me cambian y me dicen que se necesitan 28 unidades para la prueba. Por lo tanto, las unidades que yo necesito para la prueba van a ser 28. Recuerden que habíamos dicho que esto era lo que llegaba después de enviarse. Y me están preguntando que cuántas unidades se deben de enviar para el mismo tiempo de entrega. Entonces, otra vez tengo un tiempo de entrega que son 17 horas. Habíamos dicho que eso se expresa como 17 entre 24 porque debe ser el tiempo en días. Y lo que me están preguntando es cuántas unidades son las que yo debo de enviar. Por lo tanto, lo que hago, igual como me dan datos, lo sustituyo en la función. Va a ocurrir lo mismo, que aquí debo de hacer una igualación. Aquí igualo 28 a lo demás, pero también sustituyo el tiempo. Por lo tanto, aquí me va a quedar que el 28, que son las unidades que deben de llegar, es el A0, que es lo que yo no sé cuánto debo de enviar, y aquí el número Neper elevado a la 249 sobre 10.000 multiplicado por el tiempo, que el tiempo dijimos que es 17 sobre 24. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la operación, puedo hacer esta operación en la calculadora, pero no tiene sentido porque van a dar expresiones decimales y entonces hago operaciones inversas. Y si realizo operaciones inversas, entonces me va a quedar que la A0 va a ser, este que está dividiendo, va a multiplicar por operaciones inversas del 28, y entonces va a ser 28 multiplicado por el número Neper elevado a la 249 sobre 10.000, y eso multiplicado por el tiempo, que es un 17 sobre 24. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer son operaciones. Y si hago operaciones, vamos a hacer primero la operación de aquí arriba, que es un 249 fracción entre 10.000, va a ser multiplicado por otra fracción que habíamos dicho que es 17 sobre 24. Y ese resultado habíamos dicho ya que es 1411 sobre 80.000. Entonces el número Neper lo voy a elevar a esa fracción. Por lo tanto, en mi calculadora escribo el número Neper y luego le pongo answer y me da 1.01 que ya les había dicho. Y eso lo multiplico por 28, y entonces el resultado de esa operación es un 28.49. 28.49. Entonces, contestando a la pregunta, debo de escribir que se deben enviar 28.49 unidades para que después de 17 horas lleguen 28 unidades al laboratorio donde se va a realizar el estudio de localización de posición, de localizar la posición de la placenta. Entonces, este resultado obviamente es más largo, pero aquí me está ya viendo cuál es la habilidad de poder irme a la industria, porque en la industria no le voy a contestar al paciente nada 2849, o no le voy a contestar solamente al laboratorio que me la envía o al técnico que la envía, no le voy a contestar 2849 o 28, sino debo de ser más específico. Acuérdense que una de las habilidades que deben de tener los ingenieros, los doctores o todos los que se dedican en alguna profesión es el poderse comunicar con sus clientes.
Entonces de aquí ya vimos tres problemas. Un problema fue donde me piden la función. Esa función utilicé fórmulas y la figura. La otra es donde me piden los valores y aquí vi que debo de hacer una igualación y una sustitución. En este primer caso habíamos dicho que no va a existir. Si fuera el caso de un examen, se dice que no existe la posibilidad y por lo tanto no pudiera también hacer el inciso B. Lo modifiqué para que se pudiera ver cómo hacer el inciso A y el inciso B. Y por último, se tiene este, donde si se dan cuenta solamente es una sustitución y básicamente solamente fue el uso de la calculadora. No hubo tanta álgebra aquí como fue en los otros dos casos, que no solamente fue álgebra, sino también fue la definición del logaritmo.